Bueno, primero saludarlos, profesora, profesores presentes, profesor guía, me presento, mi nombre es Benjamín Vargas Duarte, mi profesor guía es el señor Gregory Rojas Acosta y hoy les presentaré mi defensa práctica profesional. Bueno, aquí se representan las competencias asociadas al caso práctico y estas competencias están identificadas en mi perfil de egreso. El perfil de egreso se trata como de una descripción que se me otorga al momento de recibir mi título, donde yo estaré ya preparado para aplicar estas competencias. A continuación, daré a conocer las competencias que se lograron evidenciar en mi caso práctico, las cuales los números 1, 2, 3, 4 y 6 sí logré visualizar. En cambio, el número 5 no se logró aplicar. En mi caso, yo estuve ejecutando y aplicando mi práctica laboral de estudio de caso en la sede Sportlife ubicado en la prolongación Benavente número 1535, ubicado en el Mall Open Plaza Ovalle. Ahí podemos ver dos imágenes de la sede. A continuación, voy a contextualizar mi estudio de caso. Y para ello quiero empezar mencionando que mi estudio de caso lo voy a hacer en el área del fútbol, es decir, en el deporte del fútbol. Para contrastar la diferencia que existe en el fútbol profesional y en el fútbol amateur. ¿Por qué? Porque mi estudio de caso está centrado en dos personas que practican el fútbol amateur o ballino. Si usted se da cuenta en la imagen del fútbol profesional y en el fútbol amateur, tienen mucha diferencia, principalmente en el área deportiva. En el fútbol amateur hay menor costo en implementos, como también canchas que son mucho más baratas y en no muy buen estado. Diferencias abismantes con el fútbol profesional, donde poseen la gran variedad de implementos donde por ejemplo ocupan hasta GPS en sus jugadores para poder medir el rendimiento que obtuvo en el partido. Y bueno, a continuación para poder recalcar así bien la diferencia que existen, también por ejemplo el área deportiva nuevamente en la que se juega. Por ejemplo, aquí les presento una cancha estándar profesional donde la mayoría de canchas poseen de las mismas medidas. Otra quizás no tanto, pero siempre respetando la distancia que se representa. Por ejemplo, en esta imagen, ¿ya? Por ejemplo, esta cancha de fútbol profesional se compone de pasto sintético y pasto natural, de un gran alta calidad. De hecho, muchas veces no se pueden ni tocar, ¿ya? En cambio, en el fútbol amateur se considera en muchas ocasiones este tipo de cancha, como es la de tierra, ¿ya? Muchas veces en muy mal estado, ¿ya? Donde se pinta, puede ser con tiza o con cal, donde no se consideran mucho los estándares de fútbol profesional, repito, fútbol profesional, donde las canchas son perfectas, muy bien cuidadas, de alta calidad, beneficiando así la calidad de juego del deportista y para evitar lesiones. Porque como les dije, en el fútbol amateur existe mucho desbalance, a veces exceso de piedras, que muchas veces causa estas lesiones graves en los jugadores. ¿Ya? Y obviamente en el fútbol profesional también es para que los televidentes, ya porque existe la televisión de por medio, para así poder tener una mejor visión de juego. Además, volviendo al tema de la determinación del fútbol amateur, esto se puede deber a que no les pagan, ¿ya? A diferencia del fútbol amateur, donde sí les pagan. Le hacen contrato, en el caso de Messi, donde por ejemplo, como se ve en la imagen, tiene un contrato millonario, donde también tiene marcas y sponsors de por medio. ¿Eso qué es lo que genera? Genera poco atractivo para entrenadores y formadores de fútbol amateur, ya que obviamente en muchos casos no les pagan y hay pocas posibilidades de contar con entrenadores y preparadores físicos. Esto quiere decir que también al tener en cuenta a formadores, en el caso como lo nombré anteriormente, preparador físico, la cual vendría siendo mi área, esto produce de que no haya mucha competencia que digamos. Como por ejemplo, fíjese también en las diferencias de la preparación deportiva entre profesional y amateur, donde encontramos las instalaciones de futbolista profesional, ¿ya? Aquí encontramos las instalaciones de futbolista amateur, donde si no se prepara en la cancha de su zona, ya muchas veces canchas municipales, donde la ocupan también los demás equipos, o si no, se prepara en otra zona donde se hace uso de mediante el arriendo. ¿Ya? En cambio, fútbol profesional poseen muchas máquinas e implementos a favor del deportista. ¿Ya? O si no, otra área deportiva que son también parte de la institución,
trabajando en total comodidad y como yo le explicaba anteriormente, también de muy buena calidad. Entonces, estimada comisión, situándome en aquel contexto, yo establezco mi problemática. Mi problemática la voy a asociar al bajo rendimiento producido en el fútbol amateur, en la que se puede asociar a la siguiente definición, donde también se relaciona con los bloqueos, empeoramiento de rendimiento, falta de confianza y de motivación o pérdida de habilidades y capacidades que antes existían. Bueno, a continuación le presentaré mis individuos de trabajo. Comenzamos con Alejandro Enrique Pérez, edad 23 años, género masculino, altura 1,75 metros, peso 88 kilogramos, IPC 29,0. Disciplina, fútbol. José Tavia Marabolí, edad 19 años, género masculino, altura 1,79 metros, peso 83 kilogramos, IMC 25,9 y disciplina, fútbol. ¿Ya? Ninguno posee antecedentes médicos. A continuación le mostraré los objetivos que se tienen que lograr para alcanzar las condicionantes para mi estudio de caso. ¿Qué es lo que se pretendió? Se pretendió desarrollar un programa de entrenamiento físico en base a la mejora de rendimiento físico deportivo en los deportistas del fútbol amateur de la comuna de Ovalle, con la finalidad de diagnosticar las cualidades físicas, elaborar un programa de entrenamiento físico, desarrollar y potenciar las habilidades y además de describir los porcentajes de mejora. ¿Por qué hice esto? Porque esto es lo más parecido a lo que se hace en el fútbol profesional. Para el diagnóstico de las cualidades físicas presentadas por los individuos de mi caso práctico, apliqué solo 3 tests. Entre ellos se encuentran: primero, test Navetta, autor Luke Leyer, test con el objetivo de determinar la potencia aeróbica máxima. Segundo, test de velocidad 50 metros, autor Shinji Minguet y José Luis. Como su nombre lo indica, es para medir la velocidad de desplazamiento. Siguiente, el tercero, test de la T, su autor Baden-Horst. Su objetivo es medir la velocidad al cambio de dirección y precisión. A continuación, teniendo en cuenta el objetivo general y específico, mi planificación fue realizada en base al diafragma del esfuerzo físico, es decir, la escala de Borg, y en la escala de intensidad de acuerdo al RM, es decir, la resistencia máxima. Bueno, por lo general el trabajo fue realizado y aplicado dentro de 6 semanas, entre el mes de mayo y junio, donde se dejó la primera semana para realizar el pretest, para diagnosticar cómo estaban los ejecutantes, y la última se dejó para realizar el post-test, ya para ver si se pudo lograr los objetivos deseados. El trabajo se dividió en 3 partes, es decir, el entrenamiento se ejecutó 3 veces en la semana, trabajando así la resistencia, fuerza y velocidad, donde a medida que avanzaban las semanas se aumentaba la intensidad de trabajo. Como por ejemplo la sesión 1, ya como lo vemos acá, con el objetivo de la sesión de trabajar la pliometría y coordinación, donde la pliometría tiene su objetivo de desarrollar lo que es la potencia, velocidad, ¿ya? Y la coordinación siendo y formando parte también de una de las cualidades específicas que necesita el jugador de fútbol. Ya como podemos ver, se trabajó con una activación, la mayoría aquí de las sesiones se trabajó con una sesión entrada en calor tradicional, ya trote y movilidad articular. Ya por ejemplo aquí se incluyó ejercicios de zigzag, circuito de desplazamiento diagonal, salto frontal explosivo, step junto del skipping, y skipping más pase con balón de fútbol. Ya, es decir, se comenzó como todo planificación, se comenzó suave, ya, para después a medida que vayan avanzando la semana, se vaya aumentando la intensidad y vayamos incrementando lo que es la intensidad y cambiando el ejercicio, obviamente, ya. Después, finalizando, vuelta a la calma, estiramientos de unos 5 a 10 minutos. Bueno, entonces luego avanzamos con la sesión número 2, donde trabajamos aquí con la sesión denominada resistencia mixta, ya, donde trabajamos la resistencia anaeróbica. Ya, bueno, como dije anteriormente, se comienza con una entrada en calor tradicional, movilidad articular y trote, ya, donde también se implementan, por ejemplo, trote alrededor de la cancha con cambio de ritmo, ya, carrera con ascensión y velocidad, circuito de desplazamiento reloj, skipping lateral y circuito de agilidad y velocidad.
ya. Como todos estos ejercicios, los que son aeróbicos, ya que no representan pesos adicionales, lo dejé con escalada de Borg, ya. Entonces aquí lo mismo, vuelta a la calma y estiramiento de 5 a 10 minutos. Bueno, continuamos con la sesión número 3, donde su objetivo es la resistencia a fuerza, ya, donde aquí, bueno, como todas las sesiones, la entrada de calor fue una entrada tradicional, movilidad articular, trote, ya, donde aquí se combinan el skipping alto corto con el skipping que aparece segundo, ya no sé por qué apareció de manera separada, donde se utilizan lentejas y banda elástica, ya. Acá bueno, la banda elástica se ocupó para generar una contrafuerza y así para que pueda, como dice el objetivo, obtener una resistencia a esa fuerza, ya la que ejerce la banda elástica. Luego pasamos a las sentadillas laterales, ya donde también ocupamos la banda elástica, las sentadillas y las sentadillas con salto, donde ahí se ocupó las mancuernas, ya. Después, desplazamiento en desplante, también se ocupó las mancuernas y los conos para marcar una distancia establecida, ya. Y después terminando en la vuelta a la calma y estiramiento de 5 a 10 minutos, ya. Presentación y interpretación de datos, ¿ya? Aquí, bueno, considerando que el test Navetta es un test físico que se caracteriza por medir la potencia aeróbica y máxima e indirectamente al consumo máximo de oxígeno, cabe señalar que es una prueba bastante dura, ¿ya? Se trata de una prueba bastante dura, en verdad, por lo que los ejecutantes terminan la prueba dando el máximo posible de su capacidad hasta no poder más. Bueno, según se observa en el anexo gráfico 1, los resultados de ambos ejecutantes antes de iniciar con el programa de entrenamiento obtuvieron una clasificación que se consideró por lo general bueno, ¿ya? Cabe destacar que ambos ejecutantes, llegando al periodo 6, perdieron la postura correcta al trote como también de la correcta respiración, o sea, inhalar por la nariz y exhalar por la boca. Al momento de respirar solo por la boca se demostró que la falta de aire, mediante las características físicas que se logró observar, como el sonido de falta de aire cuando respira fuerte, y también como es la respiración rápida y exagerada, como también afectando la apariencia de su imagen, o sea, cuando se coloca el rostro enrojecido por el agotamiento. Y bueno, si observamos el anexo de gráfico 2, que se presenta después del programa de entrenamiento establecido, considerándose como test final, se puede observar una gran mejoría, de acuerdo a la duración o más bien la nueva clasificación, o sea, muy bueno, ¿ya? Alcanzando un nuevo periodo, permitiendo así observar claramente la gran diferencia al momento de realizar la comparación. Esta mejoría se debe al método empleado del programa establecido como el método Farley, ya un método que se caracteriza por intercalar diferentes intensidades a lo largo de su carrera, donde se logró corregir también ciertos aspectos como la correcta respiración, cambio de ritmo, correcta ejecución, o sea, correcta ejecución del trote, y es decir, ampliando la zancada, ya manteniendo una correcta postura también, con la mirada frente al momento de realizar el recorrido propuesto por el test. Bueno, continuamos con el análisis de gráficos del test de los 50 metros. Considerando que el test de los 50 metros, que se caracteriza de medir la velocidad de desplazamiento del deportista y observando ambos gráficos, se puede determinar que gráfico 1 del pretest se logró alcanzar una clasificación considerada buena, ¿ya? Entonces se podría destacar la falta de dominio de la técnica y el tiempo de reacción al iniciar el test, que se considera uno de los factores que influyen en la velocidad después de un arduo trabajo en estas 4 semanas, donde se involucró ejercicios de potencia, pliometría y circuitos, se logró percibir una gran mejoría, de acuerdo a la capacidad de reaccionar a los ejercicios establecidos, como también el gran avance del dominio de la técnica de correr que se vieron reflejados en el pretest, donde ambos deportistas alcanzaron un buen tiempo permitiendo una clasificación excelente. Bueno, continuamos con el último test. Analizamos el gráfico del test de la T. Considerando que el test de la T se caracteriza por evaluar la velocidad y agilidad, como también la resistencia aeróbica al esfuerzo de corta duración y la capacidad de recuperación cardíaca, fue el que más baja clasificación se obtuvo con una clasificación de pobre, por lo que se tuvieron en cuenta varios detalles a mejorar: técnica de desplazamiento, reacción y como detalle subjetivo al trabajar la agilidad.
Por ello es que el programa de entrenamiento se aplicaron ejercicios o más bien denominados circuitos con la intención de desarrollar el desplazamiento en diferentes tipos de direcciones, como también ejercicios relacionados con la resistencia a la fuerza, como por ejemplo ejercicio con una banda elástica que limitaba el completo movimiento del deportista al momento de generar una contrafuerza al ejecutante. Este trabajo realizado se vio reflejado en el post-test, donde se logró percibir una gran mejoría de acuerdo a las capacidades de reacción y clasificación obtenida dentro del protocolo del test a una clasificación, es decir, buena. Bueno, continuamos con la discusión. ¿Ya? Por mi parte, yo quiero decir que no podemos hablar de un alto nivel si un jugador entrena 2 horas al día, conservando en sí sus debilidades y no perfeccionando sus virtudes. ¿Ya? La solución sin duda sería individualizar las tareas, aspectos físicos o técnicos o tácticos, que es lo que se hizo aquí en este trabajo. ¿Ya? Si se deciden en cambios en este sentido, o sea, de dar cambios, se determina qué debe incluir, horas extras, qué tareas, cuándo y dónde y quién se encarga de la conducción de este trabajo.